Bien, en esta ocasión vamos a revisar los métodos socráticos. Sócrates fue un filósofo de la antigüedad, es el primer filósofo clásico. De hecho, él fue maestro de Platón, Platón a su vez de Aristóteles. Y bueno, aunque no dejó obra escrita, sus enseñanzas en la actualidad son un tema básico en la educación porque él pues se le considera el primer filósofo humanista dentro de la cultura occidental. Bien, pues se conocen como métodos socráticos los métodos que él utilizó, eran métodos dialécticos, es decir, a base de diálogo, a base de estar platicando, de que haya una conversación entre dos o más personas. Son dos principalmente los métodos que se le atribuyen. Uno es el método mayéutico y otro es el método irónico. El método mayéutico recibe ese nombre por la palabra mayéutica o mayesis, que significa parto. Él consideraba que ayudar a un estudiante, a un alumno a descubrir la verdad era como el mismo trabajo de una partera que ayuda a dar a luz a un niño. Bueno, la función del maestro es ayudar a dar a luz la verdad, el conocimiento de la verdad. Entonces, el método mayéutico consiste en eso, en ayudar al alumno a que él solo pueda encontrar la verdad sobre un cuestionamiento. Y el otro es el método irónico. A continuación, pues les voy a explicar cada uno de ellos porque los vamos a aplicar. El método mayéutico, como dice aquí, es el método por el cual se hace uso de la inducción, y la mayéutica significa el arte de hacer parir. Y es porque Sócrates pues opinaba que la educación consiste en ayudar al alumno a parir el conocimiento. Aquí lo que es importante destacar es que el método consiste en que ante una pregunta que hace el alumno al maestro, este no le responde directamente la pregunta, sino que le responde con una serie de preguntas bien planteadas, de manera que el mismo alumno es el que se contesta finalmente él solo. No sé si a ustedes les ha tocado que le hacen una pregunta a un maestro y tal vez sea algo desesperante para ustedes que el maestro no les contesta de una manera directa, sino que les contesta con una serie de preguntas tratando de que ustedes mismos se respondan solos. Bueno, ahí estaríamos aplicando el método mayéutico. Aquí lo importante es que el maestro ayude al estudiante a razonar, a deducir por sí mismo las respuestas a los cuestionamientos. Y el método irónico era el que Sócrates empleaba cuando otro maestro hace una afirmación, pero esta afirmación pues era errónea. Entonces, Sócrates se acercaba ante estos maestros que eran llamados sofistas en aquel tiempo, y que les daban ese nombre por considerarse sabios, pero lo que los distinguía es que eran maestros que más que enseñar la verdad, eran utilitaristas, enseñaban aquello que la gente quiere oír, ¿no? Imagínense como los políticos actuales, tal vez esa idea que tenemos tal vez errónea de los políticos que buscan convencer a base de lo que sea. Bueno, pues así también eran considerados estos sofistas. Entonces, Sócrates se acercaba a ellos y fingía no saber sobre el tema, de tal manera que el sabio, el sofista, daba sus mejores argumentos para explicar aquello que afirmaban. Y de esta manera, pues Sócrates les hacía cuestionamientos de tal manera que los hacía caer en contradicción. Sí, vaya, si eran afirmaciones
erróneas, tarde que temprano se iba a descubrir la verdad. Entonces, por eso es famosa la frase de Sócrates de yo solo sé que no sé nada. No es que lo dijera de una manera conformista de que, pues yo solo sé que no sé nada, ya no voy a estudiar, ¿no? No, sino que él lo decía de una manera irónica para que estos maestros a los que él se enfrentaba, pues provocarles que dieran sus argumentos, que le explicaran, a ver, explícame, era una forma de decirlo, no explícame porque yo no sé, explícame, y así él entonces encontraba el pretexto para estar haciendo preguntas y preguntas y preguntas, de tal manera que ante los cuestionamientos bien planteados, hacía que los sofistas cayeran en el error de lo que ellos sostenían, ¿no? Bien, vamos a revisar un ejemplo de cada uno. En primer lugar tenemos el ejemplo del método mayéutico. Fíjense cómo la estructura de este diálogo comienza con una pregunta del alumno. Antes de leerlo, vean, primero es el alumno el que hace la pregunta. ¿Sí? ¿Es correcto que copien el examen con tal de aprobar la asignatura? Y vean que el maestro no le contesta sí o no. No contesta la pregunta realmente, sino que hace una serie de preguntas de tal manera que al final del diálogo es el mismo alumno el que se contesta solo. Sí, vean aquí entonces el diálogo. Dice, ¿es correcto que copien el examen con tal de aprobar la asignatura? Y el maestro dice, ¿por qué te interesa aprobar la asignatura? Sí, o sea, le contesta con una pregunta, no da una respuesta categórica. El alumno, bueno, pues para poder graduarme. El maestro, ¿y qué significa el hecho de que te gradúes? No sé, puede ser que se me reconoce que soy completamente competente y domino ciertos conocimientos y habilidades. ¿Y cuál será el objetivo de que se te apliquen exámenes? Pues poder verificar que tengo esas competencias, que soy capaz. ¿Y sería honesto de tu parte aceptar un reconocimiento sobre algo que no hiciste? Definitivamente que no sería honesto. Y vean cómo el maestro finalmente le hace la pregunta que el mismo alumno le hizo. ¿Y entonces será correcto que copies en el examen para aprobar? Y el alumno se contesta él mismo, claro que no, comprendo que lo correcto es prepararme para pasar la prueba y demostrar que tengo los méritos. Bien, ahora con el método irónico. Igualmente es un diálogo donde el alumno, ahora en este caso, no hace una pregunta, sino que sostiene algo, hace una afirmación. Él emite un juicio probablemente con la certeza de que así es, ¿no? La estructura es un diálogo también, pero termina con una pregunta del maestro y el mismo alumno es el que se responde. El ejemplo dice, bueno, todas las religiones son buenas. Es una afirmación, no es una pregunta. O sea, el alumno sostiene que todas las religiones son buenas. Y el maestro pues le pregunta una justificación. ¿Por qué afirmas que todas las religiones son buenas? Obviamente esto es un diálogo, no el alumno va a decir, pues porque sí, ¿no? Entonces no sería una afirmación consistente. Se dice que hace una afirmación porque tiene los argumentos, no es nada más porque sí. Entonces hay cabida para que haya un diálogo, por eso estos métodos se llaman métodos dialécticos. Después de la pregunta del maestro, bueno, el alumno justifica porque todos nos enseñan a tener conciencia de una divinidad y de actuar bien. Y el maestro le pregunta, o sea, que si todas las religiones son buenas, cada quien puede elegir tener cualquier religión. Así es, cada individuo tiene derecho a profesar la religión que le plazca, porque en el fondo en cada uno está Dios, el bien y la verdad.
Pero si en todas está Dios, el bien y la verdad, ¿por qué no coinciden en muchas cosas? Bueno, es que depende de la apreciación de cada quien, todas son buenas. Y luego las religiones que no creen en Dios, como la budista, o las que creen en muchos dioses, como la hinduista, o las que sirven a la maldad, como algunas sectas satanistas que piden a sus seguidores realizar crímenes y otras cosas grotescas. Y el mismo alumno, bueno, viéndolo así, no todas las religiones son buenas. Sí, entonces, la diferencia entre los dos métodos hay que distinguirla. Sí, el método mayéutico inicia con una pregunta del alumno hacia el maestro y el método irónico inicia con una afirmación, con algo que el alumno sostiene o cree y que el maestro pues le hace cuestionamientos para que fundamente, para que argumente eso que él sostiene. Y que claro, si es algo erróneo, pues aquí la función del maestro es hacerle preguntas de tal manera que el alumno descubra que lo que está opinando no es correcto, no está en la verdad. Sí, entonces, con base a estas lecturas, es que se tienen los ejercicios de esta tarea que van a realizar. Sí, son algunas definiciones, pero también van a hacer aquí un diálogo de método mayéutico y de método irónico. Así como están esos ejemplos de pregunta del alumno, respuesta del maestro, o pregunta del maestro de tal manera que le ayude a contestarse solo en el método mayéutico, igual en el método irónico. Ustedes van a redactar un diálogo en el que quede como ejemplo cómo se podría aplicar en algún tema pues que tenga que ver con la educación o la vida cotidiana, ¿no? También en la vida cotidiana hay muchas cosas sobre las que se puede tratar de temas debatibles y que pueden ser temas que nos sirvan para poner aquí en estos ejemplos. Bien, suerte.